Buenas noches. Siempre habrá política. Todos los años son políticos, pero este, como el anterior, es en Colombia particularmente un año político, porque va a haber elecciones de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, ediles. La política se puede mirar, observar, ejercer, analizar desde tres puntos de vista. Desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista proyectivo y desde el punto de vista teórico, la ideología, el pensamiento, para analizar este último tema, la política como manera de pensar, de orientar, de dirigir, de gobernar, y para el efecto, mi invitado esta noche es el profesor Fernando Galvis Gaitán, autor de muchos libros, entre otros uno sobre la ciencia política. Profesor, buenas noches y bienvenido a mi programa. Buenas noches, ¿cómo está, doctor? Bien, ¿usted qué tal? Muy bien, muy amable. Bueno, es indiscutible que la política nos afecta a todos. Si nos afecta a todos, debe ser preocupación, debiera ser preocupación de todos. ¿Por qué no lo es? No lo es porque las gentes tienen una tendencia, que la ha analizado la ciencia política, a ser apáticas, a ser indiferentes, a considerar que no cambia su vida con un político o con otro, no cambia su vida si vota por una persona o vota por otra. Y hay otros que no participan, que no se dan cuenta de la importancia porque prefieren alegar una dificultad física. Me quedó muy lejos el sitio de votación, ese día llovió, quería jugar un partido de fútbol y no alcancé. Entonces eso hace que las personas, muchas que se dan cuenta de la importancia de la política, pero tienen esas características, no votan. Pero entre otras es un tanto de incultura política porque estarían pensando y reduciendo la política a lo que es casi que menos importante, votar. Sí, eso es cierto. Es decir, tenemos el círculo estrecho por falta de formación política en la generalidad de los casos, cosa que evidentemente hay que derrotar para que no se considere la política como esa actividad tan pequeña a la que usted hacía bien referencia. Entonces, ¿qué debe entender la gente por política? Démosle unas nociones, siendo tan difícil por ser un tema tan amplio, tan comprensivo de muchos aspectos, identifiquémosla un poco más. A través de toda la historia, la política se ha identificado con el estudio del Estado, cómo es el Estado, cómo funciona el Estado, desde Aristóteles en adelante. La ciencia política moderna considera que es el poder, lo que es esencial, es decir, esa relación entre gobernantes y gobernados que logran imponerse a pesar de las oposiciones y los rechazos de los gobernados a las decisiones que toman los gobernantes. Entre esos dos espacios caben otras posibilidades. Hay personas que se inclinan más hacia un aspecto teórico, siempre propender una reforma constitucional, un cambio de un artículo, una nueva reforma de la Carta Suprema de un Estado, y otros que lo que buscan es cómo se maneja el poder, quién es el que tiene el poder, cómo se puede influir en el poder, cómo se puede uno beneficiar del poder, cómo todos nos beneficiamos si hay un buen gobierno o todos nos perjudicamos si hay un mal gobierno. Eso que usted dice es la parte, profesor, muy central de la política, pero por supuesto que tiene muchas otras connotaciones. Exacto. A ver, pongamos unos ejemplos. Si la Constitución se llama política, el Estado es un fenómeno político. Es un fenómeno político. Decidir si hay un ministerio más o un ministerio menos, eso es una decisión política. Sí, yo creo que habría que hacer una distinción. Una cosa es la teoría,
Otra cosa es la ciencia, que estudia cómo es la política, y otra es la actividad, que es lo que hacen los políticos, que ya es muy pragmático. Bueno, esa parte es la que ojalá nos ocupáramos en Colombia mucho menos, para que, por ejemplo, cuando la gente va a votar, no lo hace porque el candidato, no lo hace generalmente porque el candidato piense de tal o cual manera. ¿Cómo hacer para rescatar el aspecto ideológico y programático de la política? Habría que tener en los partidos políticos unas escuelas de formación o institutos de formación. El Partido Liberal tiene un instituto de formación, el conservatismo tuvo un instituto de formación en el cual forman a las personas. Porque una persona que no está formada, que no sabe qué es el marxismo, qué es el liberalismo, qué es el comunismo, qué es el nazismo, qué es el fascismo, a ver, ya que entro ahí, no puede actuar en política de acuerdo a esas ideologías, sino a lo práctico, a lo que le están ofreciendo, a un puesto, un contrato, una recomendación. De las ideologías vigentes y de las que ya no están vigentes, hagamos una presentación, profesor, rápida de ellas. Bueno, el conservatismo es una ideología, una doctrina que ha existido a través de toda la historia. Siempre ha habido movimientos conservadores que quieren que las cosas se mantengan, que no cambien, que se mantenga el statu quo, que si se cambia dentro del orden. La libertad es... Unos pensadores de los más importantes que representan la filosofía conservadora. Aristóteles es considerado como un gran pensador, yo pienso que el más grande filósofo, que es de orientación conservadora. Lo mismo pienso que es Sócrates y Platón. Los tres grandes de la filosofía, a mi modo de ver, son personas que tenían una concepción conservadora, que querían mantener lo que había, que hacían propuestas de cambio porque ellos las hacían. Aristóteles propugnaba por el bien común, por la sociedad, por el bien común, por la política para todos, pero todo sin cambios violentos, ni cambios revolucionarios, ni cambios que implicaran grandes transformaciones. Hasta ahora el maestro se ha referido un poco a la ideología justamente de su partido, el Partido Conservador, que ha sido en el caso colombiano un partido de los llamados históricos en Colombia con el Partido Liberal y que nacieron hacia la mitad del siglo XIX, 1849, 1850. 48, sí. Seguimos un poco hablando de esto y se estaba refiriendo a los pensadores que han inspirado la filosofía conservadora y hablaba de tres pensadores muy importantes del mundo griego. Una vez que pase la pausa continuaremos en ese mismo aspecto para invitarlos a que muchos repasemos y otros lleguemos a estudiar, a leer esos pensadores que nos inspiren y nos den razones suficientes para estar en uno u otro partido. Ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión, me encuentro con el profesor Fernando Galvis Gaitán, hablando de la política en este año que va a ser electoral, pero desde el punto de vista del pensamiento, de la teoría, de la filosofía, que nos permita invitarlos a ustedes para que siempre que haya sociedad participen y no solamente cuando hay elecciones. El profesor Gaitán estaba refiriéndose a los pensadores en el campo del conservadurismo, de los partidos conservadores en el mundo, y mencionaba ya unos autores. Sigamos, por la Edad Media, por ejemplo, San Agustín, Santo Tomás. Por supuesto, ellos son conservadores, pero el antecedente más cercano del conservadurismo o del conservatismo es Edmund Burke, un inglés sí, que estuvo en contra de la Revolución Francesa, lo mismo que Tocqueville, Alexis de Tocqueville, otro célebre... El que describió la democracia en América. El de la democracia en América era un noble que escribió un libro que se llama El Antiguo Régimen, en el cual él plantea
que ellos se han quedado sin ideas, sin banderas, que enfrentan a un mundo nuevo y que ese mundo nuevo es el mundo que a partir de ese momento comienza a tener mucha importancia, que es la ideología liberal. Muy bien, entonces ya que habla de la liberal, unos de la ideología liberal. La ideología liberal, como el mismo nombre lo dice, su base es la libertad, la defensa de la libertad, la salvaguarda de la libertad, las medidas, las condiciones, los requisitos que hay que dar para que se haga valer esa libertad. El Estado constitucional. El Estado constitucional, el Estado de Derecho, el Estado social de derecho, el principio de legalidad, la existencia de partidos que hay que respetarlos y que hay que seguirlos, la adhesión de las personas a esos partidos, las instituciones. Todos esos son principios de ideología liberal que ya desde el punto de vista de partido en Colombia comparte el Partido Conservador y el Partido Liberal. Son dos partidos, uno conservador de doctrina conservadora y otro doctrina liberal, pero ambos son liberales en el sentido de defender las libertades. Muy bien, de los grandes pensadores liberales, John. Entonces está, por ejemplo, Locke, Montesquieu, Rousseau, que digamos son los considerados como los más importantes en las épocas contemporáneas, modernas, sobre la doctrina liberal. Mire, fíjense, por ejemplo, que esos pensadores que ha mencionado el profesor Galvis, ¿cómo sería de útil que los repasáramos ahora que va a empezar la segunda vuelta del proyecto de acto legislativo sobre equilibrio de poderes, porque justamente ellos retomaron el pensamiento aristotélico sobre la separación de funciones y con base en ese pensamiento es que justamente debe existir equilibrio de poderes y combatir figuras como la reelección presidencial. En el campo liberal, en otros campos, profesor. Bueno, las otras doctrinas que no han tenido gran influencia en Colombia son el fascismo, el nazismo y el comunismo. Siempre han sido grupos minoritarios, pequeños, algunos con bastante influencia como los comunistas, sobre todo por la influencia de las FARC y el ELN de orientación marxista, pero otros que no han tenido mucha importancia como el fascismo y el falangismo y el nazismo, que han tenido muy pocos seguidores en Colombia y muy poca importancia. Pero a ver, ¿y la socialdemocracia? La socialdemocracia se ha quedado en declaraciones. El Partido Liberal dice que pertenece a la socialdemocracia. Y formalmente se afilió. Y formalmente se afilió. Y el Partido Conservador formalmente se afilió a la democracia cristiana. Pero eso no ha tenido una influencia, me parece, una influencia muy decisiva en el caso colombiano. Bueno, en alguna otra oportunidad, entonces valdría la pregunta, ideológicamente, ¿cómo estarían los partidos ahora que quedan como 8 o 10 partidos en Colombia? Como 5. ¿5? Llegamos a tener 71. Digamos, 80, casi 80. Qué Pero horror. todos se han ido reduciendo porque eran microempresas electorales y con el umbral y con todas estas medidas que tomó la reforma electoral se consiguió reducirlas a Cambio Radical, el Partido de la U, Centro Democrático, conservadores liberales y comunistas, digamos, bueno, 7. Muy bien, pero retomemos la parte teórica que es la que nos hemos propuesto en el día de hoy, justamente para que reflexionemos en torno de ello y hagamos la política pensando en las ideas y en los programas. La política, decía Maurice Duverger, que se puede resumir diciendo que tiene elementos de integración y elementos de centrífugos y centrípetos, unos que unen y otros que dividen. Hablemos un poquito de eso para que tengamos como presente que es inherente a la política deliberar, no estar de acuerdo, proyectar de manera distinta y que eso es propio de la democracia, pero que los líderes deben y también la comunidad, tanto como tener el cuidado de que la confrontación sea dentro de unos marcos lo más que menos polaricen a la sociedad,
porque es evidente que la política polariza. Sí, el profesor Duverger es un libro extraordinario que se llama La sociología política. En ese libro plantea que las dos grandes tendencias son a la integración, que es buscar acuerdos, buscar maneras de ponerse de acuerdo con el otro, de ser tolerante, de aceptar lo que dicen los otros, de llegar a un punto en que todos puedan vivir bien y mejor. Y la otra posibilidad es la confrontación, que es la lucha, que es utilizar todos los mecanismos, la violencia, por ejemplo. Un movimiento guerrillero utiliza la violencia para imponerse por la fuerza, por la confrontación y llegar a la toma del poder. En cambio, un movimiento político, un partido político presenta unos programas o debe presentar unos programas, unas ideas, obedecer a una ideología y esas buscar que la gente los apoyen y lo sigan. Para eso el voto de opinión, por ejemplo, es muy importante. Quien definió la política descarnadamente fue Nicolás Maquiavelo. Al poder se llega con la ley o con la fuerza. Ya regresamos a Mesa de Opinión y quiero escuchar el pensamiento del profesor Gaitán acerca del maquiavelismo. Una pausa, ya regresamos. Regresamos a la última parte de Mesa de Opinión. Profesor Gaitán, ¿Maquiavelo fue sincero? Maquiavelo fue muy sincero. Maquiavelo lo que hizo fue retratar cómo era la política en su época. Él fue secretario de Relaciones Exteriores de Florencia, que era su ciudad, sí, y fue un equivocado político. Cuando se volvía republicano, ganaban los monárquicos, y cuando se venía monárquico, perdía él. En definitiva, él terminó en una finca que tenía, aburrido, hablando con los campesinos, cuando él era de grandes ideas y de grandes conocimientos. Escribió un libro sobre Tito Livio, sobre la década de Tito Livio, era un historiador, era una persona muy versada, había viajado por toda Europa, conocía todos los intríngulis de la política, y él lo que hizo fue revelar cómo los Borgia y cómo los Pitis y cómo las familias que estaban en el poder se valían de cualquier cosa para mantenerse en el poder, matar al hermano, matar al papá, matar a la mamá, hacer trampa, hacer cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder. Ha sido muy criticado, pero en realidad él es una radiografía de lo que pasaba en ese momento. Era la política tal como es, no como debería ser. La política como debería ser es con ética, con valores, con principios, con ideales. Él no se ocupó de eso, él se ocupó fue de cómo era la política en su época, y muchos gobernantes lo han tenido como libro cabecera, porque dicen, esto es lo que tengo que hacer, para mantenerme en el poder tengo que matar, tengo que secuestrar, tengo que robar, tengo que engañar, tengo que mentir, porque si me pongo a hacer de otra manera, pierdo el poder, y lo importante es mantenerse en el poder, y el poder es algo que es como un afrodisíaco, el que lo tiene no se quiere soltar de él. La política es una ciencia, ¿no es cierto? La política yo creo que es una ciencia, sí. Se puede estudiar como una ciencia. ¿Por qué no se ejerce como ciencia? Porque la actividad es diferente de la ciencia. La ciencia se pone a estudiar cómo es un partido político, por ejemplo, cuáles son sus miembros, cómo se financian, cómo actúan, cuáles son sus principios, y ya la política es la parte práctica, que puede ser muy diferente de la teoría. Pero entonces lo que habría es que combinar las dos cosas. Lo que habría es que utilizar la ciencia política, como hacen mucho en Estados Unidos y en Europa. Los politólogos ayudan a los políticos para que se vinculen más con las personas, interpreten sus deseos, sus necesidades y les permita llegar al poder. Alguien que entiende la política es aquel que, dijéramos, se ocupa de las cosas más importantes, que determina, que ve lo que es más importante y se ocupa de ello, y de acuerdo con eso predice lo que viene, y ahí está lo más importante de un líder. Sí, esos son los estadistas. Para hablar del caso colombiano, por ejemplo, a mí me parece que Carlos Lleras Restrepo era un estadista porque él preveía lo que iba a pasar. Él estaba más adelante. López Pumarejo fue otro de los grandes. Sí, y Jorge Gaitán Cortés, por ejemplo, que fue alcalde de Bogotá, y si no se cae del edificio del tiempo, tal vez hubiera sido presidente. Él predijo cómo iba a ser Bogotá. Fue el gran alcalde que hubo en Bogotá
y todavía hoy se están haciendo muchas de las cosas que él predijo, que él planeó en su alcaldía. La crisis del mundo es fundamentalmente una crisis de liderazgo. ¿Cómo hacer para que en el mundo y en Colombia haya cada día mejores líderes? Yo creo que los líderes no nacen, sino que se hacen. Hay personas que no pueden ser que no sean en su colegio o en su universidad o donde estudiaron, no sean líderes, pero se van formando, y esa es una labor que pueden hacer los institutos de formación de los partidos políticos, formar líderes, tener gentes que puedan dirigir la comunidad, que puedan encauzar a las personas, que le puedan decir, mire, esto es lo que le estamos proponiendo por estas razones, y esto debe ser así por esto y esto y esto, y que los convenzan. No solamente discursos de voy a hacer un puente donde no hay un río, voy a hacerles una quebrada cuando es imposible hacer una quebrada, que son simples promesas, y en Colombia y en casi todo el mundo la gente se dedica a las promesas, a decir cómo deben ser las cosas, cómo vamos a hacer las cosas, pero no las hace. Si hay buena política, hay buena economía. Si hay buena economía, hay desarrollo. Vale decir, la política nos afecta diariamente y por eso debemos entenderla, estudiarla, analizarla y saber escoger unas ideas y unos programas por los cuales trabajar para bien de la sociedad, del Estado y de las futuras generaciones. Profesor Gaitán, muchas gracias. Galvis Gaitán, muchas gracias por venir. A usted muchísimas gracias, muy amable. A ustedes muchas gracias, como siempre, por permitirnos estar con ustedes. No se les olvide, la política no puede reducirse al hecho de votar. Hay que formarse, hay que ocuparse de lo que pertenece a todos, y lo que pertenece a todos nos afecta a todos. Feliz noche. Nos vemos de hoy en 8 días. Hasta entonces.